Vamos a la palabra de Dios y continuando con esta especie de seminario, que hoy sería el tercer domingo y que estamos viendo los 4 terrenos del alma, amén, los 4 terrenos del alma, y quedamos preparando la tierra, estamos preparando la tierra, amén. O sea, la tierra representa nuestra alma, en otras palabras, representa nuestra vida. Entonces estamos preparando esa alma, esa vida para recibir la semilla para que dé buen fruto. Y vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 10, el versículo 12. Este fue el que leímos el domingo anterior. Recuerden que estamos viendo la parábola del del sembrador, ¿no? Que está en Mateo capítulo 13. Entonces, hoy continuamos. Dice en Oseas capítulo 10, versículo 12, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo dije: planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Amén y amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Séllala con tu espíritu en cada corazón, en cada mente, en cada vida, Señor, aquí presente, para honra y gloria tuya y bendición de todos los que recibimos esta hermosa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces hemos visto que los 4 terrenos del alma, o las 4 condiciones de nuestra alma, o los 4 estados de nuestra alma, según la palabra de Dios y según esa parábola del sembrador que está en Mateo capítulo 13, se divide en 4 estados, ¿cierto? Que es el camino, es una vida centrada en el pasado. El terreno pedregoso, una vida centrada en el presente. Entre espinos, una vida centrada en el futuro. Y tierra buena, una vida centrada en Dios. Simplemente les recuerdo esos enunciados porque esto ya lo vimos en los dos mensajes anteriores. Yo voy a leer una frase que después quiero que la repita el que quiera repetirla. Amén. No me gusta, a veces nos dicen repitamos lo siguiente y no sabemos ni qué es lo que nos van a hacer repetir, ¿cierto? Pero yo quiero primero decir la frase, y si al que le parezca la repite, y el que no le parezca pues no la repite. Amén. Entonces la frase es: no he venido a escuchar y recibir lo que quiero, he venido a escuchar y recibir lo que necesito. Entonces vamos a ver quién la repite. Voy a estar con los ojos bien abiertos a ver quién es el que no la repite. Bueno, el que quiera repetirla. Entonces, después de mí: no he venido a escuchar y recibir lo que quiero,
He venido a escuchar y recibir lo que necesito. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Yo sé que cosas de las que hablamos y pronunciamos desde este altar a veces puede que no nos gusten y quizá no era lo que como que esperábamos recibir. Amén. Pero estoy seguro que es lo que Dios me ha dado para cada uno de ustedes y para mí en esta mañana. Por eso sé que Dios nos da lo que necesitamos escuchar y recibir hoy. Amén. Entonces, veíamos que para preparar la tierra les hablaba de 2 puntos. Vimos uno el domingo anterior. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese punto? Bueno, ya está acá al frente, creo. ¿Cómo se llama? Reconocer. Pero esa palabra reconocer es el significado que quiero darle o he querido darle en este punto que hemos estado viendo es identificar. Amén. Entonces, reconocer lo que me está deteniendo. Y ya veíamos que a veces es el pasado el que nos detiene para recibir la palabra, para mejorar nuestra vida, para salir adelante. A muchos los detiene el pasado. Están enfrascados en las heridas del pasado, en los problemas, en las dificultades del pasado, en lo que no pudieron vivir, en lo que no pudieron tener, y eso los está deteniendo para recibir esa libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Entonces es muy importante, y hablábamos que para esas heridas causadas por las personas o las situaciones vividas en el pasado hay un remedio infalible que se llama perdón. Yo los veo muy tímidos hoy, pero se llama perdón. Amén. Entonces, y ese perdón connota 3 cosas. 1, pedir perdón. ¿A quién le vamos a pedir perdón? Primero, al Señor. Amén. A las demás personas, el mismo Espíritu nos va a inquietar si debemos hacerlo o no. Nunca se sienta obligado por una prédica o por una palabra o porque alguien le diga es que tiene que ir a pedir perdón. No. Permita que el Espíritu Santo le hable y el Espíritu Santo lo envíe. Cuando el Espíritu Santo le hable y le envíe, va a ser de gran bendición y de gran libertad. Tanto para usted que va y pide perdón como para la persona a la que fue a pedirle perdón. Entonces, connota pedir perdón. Segundo, perdonarse, porque es muy importante perdonarnos. Muchos cristianos de muchos años tienen una vida no en victoria y aún una vida amargada como cristianos. Cuando dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, o sea, la alegría, la felicidad del Señor es la que nos sostiene. Y hay muchas personas que viven amargadas porque no se perdonan los errores que cometieron. Aún muchas veces están viviendo con una persona con quien se casaron o se unieron y no se perdonan haberlo hecho y llevan años, 10, 15, 20 y hasta más años. Algunos han llegado y les han hecho gran fiesta celebrando las bodas de oro, 50 años de matrimonio. Qué chévere, qué bendición.
y ellos han vivido amargados, porque es tan tenaz que a esa edad y con todos esos años de matrimonio no se perdonan haberse casado con esa persona. Y eso no es lo que Dios quiere, de ninguna manera. Entonces, mis hermanos, es importante pedirle perdón a Dios primero por nuestros pecados, errores, situaciones, todas esas cosas. Perdonarnos a nosotros mismos. Para finalizar este seminario, si se puede llamar así, vamos a hacer una actividad que se llama la libertad del perdón, para que tengamos más herramientas sobre el perdón, porque muchas veces nos hablan de perdonar y pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, aunque hay personas que ya tienen eso como parte de su carácter y les es fácil, pero otras no. Entonces, pedir perdón a Dios. Segundo, perdonarse. Y tercero, perdonar. Amén. ¿Cuáles son? Pedir perdón. ¿A quién le vamos a pedir perdón? Primero que todo, a Dios. Segundo, perdonarnos. Amén. Mire, créalo. Usted es humano, como los demás. Todos los que estamos somos humanos. Y todos nos equivocamos. Ninguno de los que estamos aquí podemos levantarnos y decir: yo nunca me he equivocado. Porque sí se ha equivocado, y muchas veces. Lo que pasa es que para algunos las consecuencias de esa equivocación han sido mayores y peores. Y a algunos aún no le han llegado las consecuencias. Por eso es importante esto, hacerlo rápido, decidirnos pronto a tomar estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Es muy importante. Entonces, perdonar. Pastor, es que usted no sabe la que me hicieron. ¿Usted sabe la que le hicieron a Jesús? ¿Lo sabe o no lo sabe? Entonces, para ese perdón que es imposible para nosotros, podemos pedirle humildemente al Señor que nos dé sabiduría, y Él nos la va a dar abundante, y que nos dé de ese perdón maravilloso e infinito que tuvo por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Nos dio su perdón abundante. Entonces podemos pedirle ese perdón que Él tuvo en la cruz, que lo derrame sobre nosotros en su amor y nos llene de su amor, de su compasión y de su misericordia, para que de nosotros también brote ese perdón abundante para quienes nos hacen daño, para quien nos ofende, y aún para aquellas personas que nos están ofendiendo y nos están haciendo daño o están intentando hacernos daño y aún no nos hemos dado cuenta. Hasta para ellos puedo pedir perdón. Dice el Señor: déjenme la venganza a mí, la venganza es mía, yo pagaré. Y uno de los principales regalos que recibimos, dones que recibimos cuando perdonamos, es la paz. Y cuando tenemos paz, hay salud espiritual,
física y material, porque la falta de perdón trae alejamiento de Dios, amargura, ira. La falta de perdón trae enfermedades, todas las que quiera. Póngase a enumerar cualquier enfermedad y todas esas enfermedades las puede traer la falta de perdón. A veces parece increíble, pero la diabetes, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos es por falta de perdón, diabetes, dolores de cabeza, cáncer, y siga nombrando enfermedades. Y la falta de perdón también atrae ruina financiera. Ruina financiera. Entonces, por eso es muy importante reconocer e identificar lo que me está deteniendo. ¿Es en el presente? ¿Los problemas del presente no le dejan recibir la palabra? ¿Tiene mucho trabajo? ¿Problemas familiares? ¿Muchos negocios? A muchos no los deja recibir la semilla de la palabra y no los deja prosperar en el área espiritual y no los deja prosperar en el área de las relaciones, porque no tienen tiempo sino para trabajar y trabajar, decía alguien por ahí. Y el Señor no quiere eso. El mismo Señor nos dio ejemplo. Dice que en 6 días hizo todo. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó, mis amados. Lo santificó para nosotros. Lo santificó para nosotros. Por eso es muy importante sacar un día de la semana para descansar. Y una manera linda de descansar es reunirnos todos juntos en el lugar de congregación, en la casa de oración. Ahí recibimos alimento para el alma. A veces recibimos visión. Entendemos nuestra misión. Es algo hermoso. El futuro es lo que le detiene. El miedo a la muerte, la preocupación, la duda, el temor. Decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, mis hermanos. Y para todos es igual. Deberíamos vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y si morimos, bendecidos somos, mis hermanos, porque vamos directamente a la presencia de Él. A veces le tememos a la muerte porque siendo cristianos de muchos años, tenemos seguridad de que sí existe el cielo. Y el cielo es real, mis hermanos. El cielo es más real que nosotros mismos. Y con todas las bendiciones que tiene el cielo. Pero necesitamos entonces tomar la decisión de escudriñar nuestra mente, estudiar nuestra mente, nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que nos está deteniendo, y para poder avanzar, para poder corregir, para poder pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, para que nuestra tierra, la tierra de nuestra alma, ese terreno del que estamos hablando, que es nuestra alma, que es nuestra propia vida, sea una tierra fértil que dé fruto abundante.
en todas las áreas. Amén. Ahora vamos al segundo punto de preparar la tierra. El primero, ¿cuál es? Sí, identificar, amén, lo que me está deteniendo. Segundo punto, reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Todos podríamos decir, bueno, yo ya lo reconocí como el Señor y Salvador de mi vida. Este es reconocer del que estoy hablando, significa sometimiento, someterse. ¿Qué es someterse? Someterse es rendirse. A veces cuesta esa palabra y a muchos no les gusta esa palabra, rendirse. Y los que hablan de pensamiento positivo y dan esas conferencias se me va la palabra, de superación personal y eso, pocas veces les gusta esa palabra o hablan de rendición, porque la verdad no saben a quién es que nos rendimos a nosotros, a quién es que nos sometemos reconociéndolo o reconociéndole como el Señor y Salvador de mi vida. Darnos por vencidos, dejar de pelear con Dios. Saben que tenemos un enemigo y nuestra lucha es contra ese enemigo. Nuestra lucha es contra el enemigo de nuestras almas, contra Satanás, contra el diablo, Lucifer, Belcebú, el príncipe de las tinieblas. Contra él es nuestra lucha y a veces vivimos luchando es contra Dios. Dejar de resistirnos a Él, eso es someternos. Dejar de oponerle resistencia. Es entregarse a su dominio y a su dirección. Podemos preguntarnos por un momento y respóndase usted mismo, si puede, ahí en su puesto, ¿qué área de su vida no le ha entregado al Señor? ¿Qué tiene guardado? Yo me lo vivo preguntando porque necesito ser limpio para poderles dar la palabra lo más apto posible para que sea de bendición para todos. Por ahí, ¿qué es lo que no le he entregado al Señor? Para algunos puede ser la mentira. Se miente por cualquier cosa. Incluso hay algo que a veces no lo tenemos dentro de las cosas o de los hábitos malos y nos parece, porque como todo el mundo, por lo menos en Colombia, dicen la hora colombiana. Y la hora colombiana puede ser 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora o hasta un día o hasta semanas más tarde del compromiso. Pero saben que la impuntualidad es un mal hábito y en algunos casos puede ser pecado, porque podemos estarle causando mucho daño a alguien.
debemos hacer una evaluación nuestra y decir: Señor, Espíritu Santo, ayúdame a identificar aquello que te molesta, que te enfada, que te enoja, que te hiere a ti, mi Dios, porque de verdad quiero que seas mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué enfatizo en reconocer a Jesucristo como el Señor? Esa palabra para Dios, el Señor, cuando yo le digo a Jesús, cuando yo le digo a Dios, mi Señor, le estoy diciendo: tú eres quien me gobiernas. ¿Será que sí? O en algunas cosas dejo que el Señor me gobierne y otras me parece que yo las hago mejor. Porque así somos. A veces nos parece que Dios se equivoca en ciertas cosas y que nosotros hacemos mejor las cosas. Un cristiano, ¿por qué se casa con alguien que no es cristiano? Porque le parece que Dios se equivocó cuando nos dijo que no nos unamos en yugo desigual. ¿O por qué un cristiano hace negocios con un no cristiano en el aspecto de hacer compañía, ¿no? No estoy hablando de venderle a cualquier persona o comprarle a un proveedor, listo, eso no hay ningún problema con eso. Pero hacer compañía, a veces montan una empresa y resulta que el uno cree en el principio del diezmo y el otro cree que el diezmo es un robo. ¿Qué comunión tiene la oscuridad con la luz? El bien con el mal. El pensamiento de Dios con el pensamiento del mundo. Ninguna comunión, amén. Y hacemos esas cosas porque de pronto no lo tenemos tan claro en nuestra mente, pero en nuestro subconsciente, en nuestra conciencia sí está que yo tengo razón. No, es que yo me caso con él, con ella, y yo lo convierto. Y sí, ha pasado, lo convierte, pero después de un sufrimiento tenaz. Y sí, lo que escucho aquí de mi hermano, o lo contrario, el convertido es el cristiano, se convierte en un buen mundano. Quien gobierna, cuando yo le digo Señor a Jesucristo, le estoy diciendo: soy quien te sirve, soy tu servidor, mi Dios. Y el Señor a veces nos pide cosas complicaditas para nuestro orgullo, como ir a pedir perdón, como perdonar. Pero mis amados, el Señor nos dice hoy: debemos reconocer al Señor para que nuestra tierra sea buena tierra, para que nada nos detenga en salir adelante. El Señor nos dice que nos sometamos a Él, amén, que lo reconozcamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando yo le digo: Dios, tú eres el Señor de mi vida, le estoy diciendo: Señor, tú eres quien tienes el dominio.
de mi vida y soy tu propiedad. A veces cuesta mucho esto. Esta rendición no va con nosotros. Yo, ¿por qué tengo que rendirme? Yo, ¿por qué tengo que humillarme? Pues quien no se rinde a Dios, quien no se humilla ante Dios, se va a tener que rendir y humillar ante los hombres, ante los seres humanos. Tarde que temprano, así va a ser. Y si por alguna razón pasa de agache, mis hermanos, un día estaremos delante de la presencia del Señor, porque nosotros no duraremos para siempre. Tenemos nuestros días contados en esta tierra y un día, los días de nuestra vida van a terminar en esta tierra y vamos a ir a la presencia del Señor, sea para bien o sea para mal. Y la palabra dice que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor. Toda rodilla, grandes, chicos, jóvenes, gorditos, flaquitos, medianos, negritos, blanquitos, amarillitos, rosaditos, ricos, pobres, o como nos dividen acá en esta tierra, dice de qué, baja, estratos, gracias, en estratos y también en clases nos dividen, que clase baja, clase media, que clase alta y sus divisiones que tienen. Todos, absolutamente todos, hasta el que tiene más dinero en este mundo, un día va a estar delante de la presencia del Señor. Y si en vida se humilló y se rindió ante Él, allá va a ser exaltado. Pero si no lo hizo, allá va a ser enjuiciado. O sea, si yo le digo, si Él es verdad, el Señor de mi vida, le obedezco. Si Él es verdad, si en verdad Él es el Señor de mi vida, entonces Él tiene autoridad sobre mí. Le debo sujeción, le debo sometimiento. En otras palabras, si Él es el Señor de mi vida, tiene el poder legal sobre mí. Es como el papá o es como el tutor o el ayo. Tengo que obedecerle. Amén. Dice el Señor, el que me ama es el que me obedece. Pero también esto debe ser mi Salvador. Amén. Debe ser mi Salvador. O sea, quien me libera. Y Él quiere que todos nosotros seamos libres. Él es mi redentor, en otras palabras, el que me redime, el que me saca o el que saca mi pie del barro, el que me libra de daños y problemas. En sí mismo el nombre Jesús significa Salvador. Salvador. Vamos a leer en Efesios capítulo 2 los versículos 1 al 7, nueva traducción viviente, acá en las pantallas podemos seguir la lectura. Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
antes ustedes estaban muertos. Yo le agrego aquí, antes ustedes y yo, que no quiero quedarme por fuera de acá. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Mira lo tremendo, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que actúa en los que se niegan a obedecer a Dios? El espíritu de Satanás, el espíritu del diablo. Por eso el Señor dijo, una vez les dijo allí a los fariseos religiosos, les dijo: hipócritas, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre son las que hacen. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos creados para hacer buenas obras, o sea, las obras de nuestro Padre Dios. Amén. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. ¿El Señor ha hecho algo por nosotros? Amén. Muchísimo. Quizás todo. Amén. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Amén. Usted y yo estamos unidos a Cristo. Amén. Y por eso debemos esperar lo mejor. Todo lo mejor. Él redimirá nuestro pasado. Él mejorará nuestro presente y nos dará seguridad en el futuro, sin lugar a dudas. Y para poder someternos a Jesucristo como el Señor y Salvador, Él nos da las herramientas. Uno, Él nos da la guía. ¿Cuál es la guía? Su palabra, la Biblia. Amén. Nos da la Biblia. Dice el Salmo 119, versículo 105: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Gloria a Dios. Nos da la guía. ¿Por qué muchos andan sin rumbo y sin saber qué hacer ni para dónde coger? Porque no van a la palabra. Porque no tienen la palabra de Dios, la Biblia, como la guía. Debemos amar la palabra de Dios, amén, porque es guía para nuestras vidas. En segundo lugar, Él nos da los guías, nos da la guía, amén, pero también nos da los guías. ¿Quiénes serán los guías? La iglesia. La iglesia. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este
proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nos da la guía, la Biblia. Nos da los guías, la iglesia. Aquí estamos en la iglesia, estamos ¿para qué? Para ayudarnos todos ayudarnos todos, para sobrellevar las cargas los unos por los otros, amén. Y tenemos nuestros líderes espirituales que en casos también difíciles, extremos, si es necesario acudir a ellos en busca de ayuda. Pero siempre teniendo en cuenta que nuestro ayudador principal es Dios. Amén. Y en tercer lugar, nos da el poder para hacerlo. El poder para poder someternos a Dios, para poder reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos da la guía, nos da los guías y nos da el poder. Dice, ¿cuál es ese poder? Su Espíritu. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Miren que el Señor nos pide cosas, ¿cierto? Y cuando Él nos pide es porque nos quiere dar más y porque nos quiere bendecir mucho más. Pero tan bueno es mi Señor que si Él nos pide 1,000 pesos, ¿por qué nos pide 1,000 pesos? Porque Él nos dio los 1,000 pesos. ¡Qué bendición! Entonces, si nos pide que lo hagamos a Él, nuestro Señor y nuestro Salvador, si nos pide que examinemos nuestro pasado, nuestro presente y que no le tengamos miedo al futuro, es porque nos da las herramientas para que lo podamos hacer. Amén. Dice, o mejor, la palabra dice que el que comenzó la buena obra la culminará. Amén. Entonces, debemos permitirle al Señor que la continúe con humildad, con sacrificio, con propósito. Y leamos Romanos 5, 1 al 5. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Iglesia, ¿ya estamos preparando la tierra? Empecemos la tarea lo más pronto. Sin importar en qué estado se encuentre hoy tu alma, puede cambiar. Es cuestión de tomar la decisión de hacerlo.
La verdad es que no son ni el lugar ni las circunstancias. A veces le echamos la culpa al lugar o a las circunstancias. No es eso. La verdad es que son las decisiones que tomemos las que harán la diferencia. Podemos decidirnos a hacerlo y mejoramos. Y si no nos decidimos, pues nunca va a llegar lo que queremos. ¿Saben? Si fuera por el lugar o las circunstancias, ¿en dónde se encontraban Adán y Eva? En el Edén, en el paraíso. Y ahí perdieron. ¿En dónde se encontraba Jesús cuando fue tentado? En el desierto, y ahí ganó. Amén. Entonces no es el lugar ni las circunstancias, es una decisión. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, no quiero volver atrás. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Aleluya.